Bueno, como les decía en la charla anterior, la idea ahora es presentar el programa de mejora de la calidad y también para esto es necesario que definamos un poco de calidad. Y en general el diccionario de la RAE, de la Academia Española, dice que es la propiedad conjunto de propiedades inherentes a algo que permite juzgar su valor. Se habla de buena calidad, superioridad, excelencia, adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. Y en general uno puede definir que la mejora de la calidad es un enfoque sistemático y formal para el análisis del desempeño y de los esfuerzos para mejorar. Tiene que ver con las felicitaciones sistemáticas y continuas que conducen a una mejora medible en los servicios de salud y en el estado de salud del grupo de pacientes. Y hay una correlación directa entre el nivel de mejora de los servicios y los resultados y los desenlaces deseados de individuos y poblaciones. Claramente lo que se enfatiza el tema de lo sistemático, lo formal, el desempeño, la medición sistemática y continua, la correlación entre la mejora de los servicios y los resultados. Bueno, estos son algunos antecedentes de los programas de mejora de calidad que tiene la Sociedad Panamericana de Trauma y la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo que el espectro de calidad en pacientes traumatizados comienza desde la atención prehospitalaria. Esto puede incluir incluso la capacitación de la población en primeros auxilios, que es el primer paso entre la producción de la lesión y el acceso al sistema de emergencia. La mejora de la calidad en el departamento de emergencia, en las unidades de internación, como puede ser quirófano, cuidados intensivos, en la rehabilitación para saber cuáles son las condiciones de alta de los pacientes. Ahora, claro, ¿cuál es la evidencia de una mejor organización? La disminución de la mortalidad, de 15 a 20% de disminución, y las muertes evitables que disminuyen un 50%, y esta propuesta, digamos, que es una propuesta conjunta del Colegio Americano de Cirujanos, del Comité de Trauma del American College, de la National Highway Traffic Safety Administration y de otras instituciones del NIH, que es como ustedes saben, el Ministerio de Salud americano, para tener un sistema de trauma que tenga 0% de mortalidad prevenible. 0% de mortalidad prevenible. Ese es el objetivo. Ya habíamos dicho en la charla anterior que los sistemas organizados disminuyen entre un 20 y 25% las muertes prevenibles. Y bueno, esto lo que hemos comentado que tiene que ver justamente con que los sistemas de trauma tienden a estabilizar, digamos, lo que es la mortalidad ajustada por riesgo, y aquí se ve los que tienen sistemas de atención, implementación de los sistemas de atención, como mejora la sobrevida de los pacientes. Bueno, esta es un poco de dónde va, de la base de la información, digamos, esto es la Organización Mundial de la Salud, que es sistemas prehospitalarios, guías para la atención inicial de los pacientes, en la cual nosotros basamos nuestra CICATED, nuestra categorización local, y las guías para los programas de calidad en trauma, también lo vamos a ir viendo. Este es el que vamos a tomar ahora como base, son las guías para programas de mejora de la calidad. Y los programas de mejora de la calidad básicamente es la evaluación y monitorización en atención de la salud, y sobre todo un cambio significativo en la forma de enfocar el tema, y sobre todo porque esto necesita, digamos, entender que las primeras aproximaciones estaban relacionadas en definir estándares de desempeño y de identificar niveles de desempeño inaceptables, y sobre todo estaban vinculadas con la responsabilidad o la culpabilización de la persona luego de descubrir una falta. Y en realidad me parece que el método más importante, que es el propuesto por Abey y Abeydan, que es la medición de sistemas y la medición de recursos, porque uno puede tener dificultades con el recurso, pero también dificultades con el sistema. ¿Todo esto para qué? Para alcanzar resultados óptimos en los pacientes. Y como decíamos antes, cuando vimos la charla anterior, aquí, digamos, lo que se tiene que evaluar con respecto a la mejora de la calidad es estructura, proceso y resultado. Estructura, proceso y resultado lo vamos a ir viendo con más definición. La estructura tiene que ver con las características materiales y con los recursos de la organización. El proceso es la prestación de la atención médica en base a las guías, a los protocolos. Y los resultados que tienen que ser medidos son los resultados que surgen de un registro adecuado de datos de trauma que sean comparables y de calidad adecuadas como para tomar estrategias de intervención como corresponde. Y esto lo que permite incluir también la satisfacción del paciente de la respuesta del sistema de atención de la salud. Como ustedes ven, esto es un continuo, pero además de ser un continuo, se puede ver desde el punto de vista global y desde el punto de vista del recurso. Como decíamos antes, la primera
El primer punto es la planificación y organización de los servicios, lo que debería establecido en cuanto a equipamiento y suministros, entrenamiento departamental, funciones administrativas y la mejora de calidad es la razón más común por la que no se pasa una inspección de verificación. Los procesos de verificación que tiene American College of Surgeons, justamente que hacen la verificación de las solicitudes de los centros de trauma para ser acreditados, fíjense que muchas veces fallan en que sus programas de mejora de la calidad no son lo suficientemente aceitados como para superar el proceso de inspección. Por esto es que nosotros comenzamos justamente en el año 2010, como les decía en la charla anterior, con una coalición como para definir claramente para nuestro país, basado en las referencias internacionales sobre categorización de centros para la atención del paciente traumatizado en la República Argentina. Bueno, como les decía, participaron 19 sociedades científicas, 47 representantes, hubo médicos, enfermeros y técnicos, hubo integrantes del grupo revisor del manuscrito, 4 asistentes de coordinación, 22 reuniones, 52 documentos para el trabajo de consenso. Son las entidades que participaron, como ustedes ven, son todas aquellas entidades que están vinculadas con la atención del paciente traumatizado. Esta es la bibliografía que nosotros tomamos como referencia, como les mostraba las guidelines para Essential Trauma Care de la Organización Mundial de la Salud y los recursos para el cuidado óptimo del paciente lesionado. La última versión que se había publicado hasta esa fecha, que fue en el año 2006, en el año 2010, después se publicó una nueva, en el año 2011, perdón, y esto es las fuentes con nosotros nos basamos. Bueno, estos son los 8 capítulos, digamos, que trabajamos, que fueron recursos existenciales, la docencia, la necesidad de docencia, la investigación, la prevención, la gestión y calidad, como ustedes ven, la organización institucional y la rehabilitación, y todo esto se hacía en una grilla, tanto para adultos como para pediátricos. La diferencia está en los loguitos que se colocaban al lado de los requerimientos, y estos requerimientos eran esenciales, deseables o irrelevantes para los 3 niveles. Nivel 1, que es el centro de más alta complejidad, el nivel 2, que es el centro de complejidad intermedia, y el nivel 3, que es el centro de complejidad básica. Por eso es que los programas de mejora de calidad tienen que ser programas planificados y organizados. Tiene que haber un líder, digamos, que tenga autoridad y responsabilidad como para gestionar la iniciativa de asegurar la calidad. Debe estar provisto por un equipo multidisciplinario, donde todos los participantes puedan aportar su visión, digamos, y el proceso de revisión por pares, que tiene que ser uniforme, libre y honesto. Fíjense que es proceso de revisión por pares. Proceso de revisión por pares de cada uno de los procedimientos que se hacen. Las evaluaciones tienen que ser críticas pero no destructivas. Los programas tienen que ser impulsados por criterios objetivos. Hay que tener infraestructura, soporte logístico y recursos para la mejora de la calidad. Esto es específicamente para el programa. Y sobre todo que la recolección de datos debe ser continua. Y este es un tema que para Latinoamérica es muchas veces complicado porque los programas, la experiencia que nosotros tenemos del programa es que tienen actividad discontinua, tienen momentos en que ingresan datos, momentos en que por diversas razones no lo hacen, y entonces esa discontinuidad en el ingreso de datos atenta contra los programas de mejora de la calidad. Lo importante es que estos métodos tienen que identificar los problemas, pero también solucionarlos. Y acá aparece la estrategia correctiva, ¿no? Y cuando esta estrategia correctiva tiene los resultados que corresponden, eso confirma el logro de objetivos, que es cerrar el ciclo. Es decir, uno comienza, hace el diagnóstico, hace la estrategia correctiva, y después ve cuando la estrategia correctiva mejora ese procedimiento, cómo se cierra el ciclo. Implementarse con un compromiso de actividad sostenida y sobre todo, como decimos abajo, el uso de datos implica su recolección, análisis y aplicación para las estrategias correctivas. Bueno, como es un programa eficaz de mejora de la calidad, tiene que ser estructurado y organizado. Esto no se hace cuando se necesita, sino se hace periódicamente. Tiene que ser intervalos regulares, estándares definidos, apoyado en infraestructura, métodos confiables, oportunidades de mejora, estrategias correctivas, como ya hemos dicho. Las estrategias correctivas son, como decíamos, esfuerzos estructurados para mejorar el desempeño y soluciones para corregir un problema o proceso, como decíamos antes, que puede ser específico del caso o del sistema. Puede ser que, supongamos, el tema es que la primera transfusión se hizo después de las 2 horas y nosotros sabemos que necesitamos que la primera transfusión del paciente sea entre la primera hora. Eso puede tener que ver
con el servicio local de medicina transfusional o con el servicio regional de medicina transfusional que no provee al hospital de la cantidad de elementos necesarios para llevar a cabo esta propuesta. Y todo eso surge justamente del análisis de los casos. Bueno, estas son todas las estrategias correctivas, fíjense las guías, medios y protocolos. Es muy importante contar con guías, ¿no? Cada uno de los servicios tiene que tener un manual de procedimientos y ese manual de procedimientos que tiene que ser reevaluado periódicamente es la base de sustentación de cómo se atiende a los pacientes. Esta educación tiene que ser dirigida y se puede hacer a través de las recorridas, de los ateneos bibliográficos y una serie de cosas. Y después, sobre todo, la acción dirigida a proveedores individuales como asesoramiento, entrenamiento adicional o resignación de funciones, en el caso de que haya alguna dificultad especial, o mejora del recurso como puede ser instalaciones, equipamiento y comunicación. Esto es el cerrando el círculo, ¿no? Recolección empieza con recolección de datos, identificación de muertes evitables, evaluación de factores de prevención, análisis de resultados, acción correctiva y así sucesivamente. Esto es un círculo virtuoso que tiene que estar justamente circulando todo el tiempo de la misma forma. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos filtros de auditoría? Por ejemplo, aumento de la proporción de pacientes con fracturas expuestas que tardaron más de 8 horas en llegar al quirófano, o el aumento de pacientes con traumatismo cráneo grave, o sea, algo menor de 8, con más de 2 horas al ingreso, sin hacerse la tomografía computada. Fíjense, por ejemplo, en el condado de San Diego, esto fue publicado en 1986, hace casi 40 años, por Steven Shackford, y ellos tenían muertes prevenibles 13.3% y cuando mejoraron el sistema, las muertes prevenibles bajaron de 13.3 a 2.7. 2.7 es el final, no, 2.7 es el anterior a 0. O sea que siempre hay cosas que se pueden hacer para seguir mejorando la mortalidad prevenible. Este es un caso muy interesante del grupo de Quebec, en Canadá, donde se ve cómo se produce una disminución de la mortalidad de los pacientes basado en distintos elementos que se fueron haciendo, como por ejemplo en 1993, fíjense, en 1990 el gobierno de Quebec define el trauma como una prioridad, en 1990, o sea, hace 34 años, en 1993 designaron 4 hospitales como nivel 1, en 1994 el trauma como prioridad en los otros nivel 1, en 1995 implementación de los protocolos de triaje, en 1995 designación de los centros nivel 2 y 3, en 1996 designación de centros de trauma especializados, en 2000 guías para reducir el envío de médicos al sector hospitalario y en 2012 eliminación de médicos a la atención hospitalaria porque ellos consideraron que era más fácil hacerlo con técnicos de emergencia que con médicos. Es una decisión política que está vinculada con los datos y con las necesidades de procedimientos a realizar en el sistema hospitalario. Por supuesto que los programas de mejora de la calidad tienen una cantidad de contenidos y estos contenidos son la experiencia en países de ingresos bajos y altos, la experiencia, digamos, de mejora de calidad de otros campos, los filtros de auditoría, los métodos estadísticos, los comités de mejora de la calidad, que en realidad, digamos, tienen que ser más abarcativos que trauma, pero trauma forma parte importante de la mejora de la calidad en los hospitales que están designados para recibir pacientes traumatizados. Como ven aquí, los registros médicos y el registro de trauma, eso es básico. Si no hay registro médico y registro de trauma, no existe el centro de trauma. Nosotros presentamos esto en el Congreso Panamericano de Trauma el año pasado, en una charla sobre qué significaba el centro de trauma. Digo, si no tenemos datos en el centro de trauma, por más desarrollo que tenga y por más complejidad que tenga, porque no puede demostrar la performance que hace y no puede asegurar la mejora de la calidad. Y sobre todo contar con algoritmos clínicos, seguridad del paciente, fortalecimiento de la atención. Bueno, aquí es donde hicimos el lanzamiento en Argentina. Este es Charlie Monk, que es el director para la Organización Mundial de la Salud del Sistema de Mejora de la Calidad en Trauma. Él estuvo con nosotros en Buenos Aires y con 2 personas que ya lo habían hecho, que eran una de México y otra de Colombia. Y con ellos avanzamos, así aquí tienen ustedes el cronograma, desde el año 2016, cuando hicimos el primer curso, donde estaban Andrés Rubiano y Felipe Vega, que son de Colombia y de México, como les comentaba. Hicimos con ellos, y después fuimos haciendo otros cursos hasta hacer más de 10 cursos en la actualidad. ¿Cuál es la estrategia? Capacitación y gestión con datos. Esta fue una propuesta que nosotros hicimos al curso original, el curso que hicimos, que tomamos aquí con Charlie Monk. Esto lo comentamos con él, sobre todo porque
el tema más importante es que no se puede hacer o no se puede hacer cursos de mejora de la calidad si no hay datos para mostrar la diferencia. Y entonces esto fue un estímulo para la creación de los comités de trauma hospitalarios, hay monitoreo de cumplimiento de metas, que lo vamos ir viendo, identificación de muertes prevenibles, desarrollo de tenidos de morbia y mortalidad, revisión de casos, sobre todo revisión de casos de muerte prevenible, soporte a la producción científica por datos registro y conforme del Comité Central de Trauma. Cada una de estas jurisdicciones, además de tener comité de trauma hospitalario, tiene que tener un comité central de trauma que dependa de la Secretaría de Salud, de la instancia de salud, oficial de salud, para poder discutir los temas de los distintos hospitales. De aquí claramente son los 5 puntos más importantes que hemos hablado. Lo primero es la categorización institucional, lo segundo es cómo hay que evaluar la mejora de la calidad, o sea, cantidad de reuniones del comité de trauma, cantidad de tenidos de mortalidad, cantidad de acciones correctivas, cantidad de acciones correctivas con impacto medido, porque uno puede hacer la acción correctiva, pero después tiene que volver a medir el impacto de lo que tenía antes de la acción correctiva a lo que tenía después. La capacidad de producción científica, que es tener actualizada la nómina de personal, actividades de formación dirigida internamente, digamos, dentro de la estructura, cantidad de cursos con respaldo científico, cantidad de documentos internos, cantidad de artículos publicados, el registro de trauma, que es fundamental, y aquí la calidad del uso del registro, que tiene que ver con la cantidad de logueos de los responsables del programa con el sistema central, la demora promedio en ingresar a los hechos, eh, el porcentaje de hechos cerrados y el porcentaje de hechos con datos completos. Bueno, todas estas son cosas importantes y fundamentalmente destinados a disminuir la mortalidad prevenible, y lo vamos a ir viendo con más detalladamente enseguida. Por eso es que, como ustedes ven aquí, el paso 1 es utilizar la metodología TRIS. TRIS significa trauma mejor revisado más ISS. El ISS se basa en el ICE, que es una clasificación de la severidad lesional. Es un clásico, digamos, para todos los que hacemos trauma, todos los que hacemos trauma sabemos de qué se trata. Esto permite estratificar la probabilidad de sobrevida en más de 75, entre 75 y 50, entre 50 y 25 y menos de 25, y esto permite justamente llevar a estos pacientes a los ateneos de morbilidad y de mortalidad. ¿Qué son estos ateneos? Bueno, esto es un proceso de revisión de pares, hacer un ateneo, digamos, como los ateneos comunes, pero destinado a evaluar a los pacientes que tuvieron una complicación o se murieron, para ver por qué tuvieron la complicación y por qué se murieron, si era lógico que la tuvieran o no. Y esto justamente es una oportunidad para discutir las muertes y complicaciones y una oportunidad para identificar problemas y definir soluciones. ¿Cuándo deben realizarse las reuniones? Bueno, la propuesta es que sea periódica, lo más adecuado es que sea por lo menos una vez por mes. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la reunión? Tiene que estar acotado porque la reunión tiene que empezar y terminar a una hora establecida. Si debe durar una hora, dura una hora, empieza a la hora y termina a la hora. ¿Quién debe asistir al ateneo de mortalidad? Que son todos aquellos que están vinculados con la atención del paciente. ¿Quién debe dirigir la reunión? Por supuesto, nosotros proponemos que sea el director del comité de trauma. ¿Qué se debe discutir? Esto que habíamos dicho, si lo que se hizo fue adecuado o no adecuado, y cómo deben abordarse y solucionarse los problemas de atención identificados en la reunión. Esto es sin actividades persecutorias y fundamentalmente destinados a mejorar la performance. Bueno, dos mejoras importantes podrían cambiar esta situación: mayor atención a los detalles de la organización y mayor atención a los detalles y la identificación de problemas. Y por supuesto que englobe todo, ¿no? Los sistemas de información, el sistema hospitalario, la atención hospitalaria, la rehabilitación. Y aquí se ve claramente, estos son todos los pacientes fallecidos que tiene una institución. Aquí en rojo están los pacientes que fallecieron, en azul los pacientes que sobrevivieron. Esto se puede dividir en 25% de mortalidad, 50%, perdón, de sobrevida, 50%, y después aquí tenemos 75%, o sea que en realidad ustedes ven aquí que aquí están todos los pacientes que deberían haber sobrevivido, porque tienen más de 80% de sobrevida. Sin embargo, hay algunos pacientes que fallecieron. Entonces el tema es analizar cada uno de estos pacientes que fallecieron con más de 80% de sobrevida y ver cuál fue la causa de muerte para ver si esa muerte se justificaba o no se justificaba, ¿no? O no se justificaba. Y esto sale del registro. Ustedes en el registro pueden revisar los datos, pueden ir buscando la información dentro del registro. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el sexo, la hora del hecho, cada uno de los datos está aquí, y se imprime el caso, y este es el caso que se presenta, aquí está toda la información,
del caso que se presenta y que surge del registro. Surge del registro porque son los datos que el paciente tuvo, por ejemplo, la cantidad de interconsultas, el tipo de lesiones, a dónde pasó, las complicaciones o secuelas que tuvo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para asegurar la disponibilidad de personal de apoyo adecuado para la logística y gestión de datos. Esto es fundamental. Si no hay gestión de datos, no hay información, no hay mejora de la calidad. Asegurar la participación activa y la aceptación de una amplia gama de médicos involucrados. Yo diría, hay amplia gama de profesionales involucrados en la atención del trauma, porque no solamente médicos, sino médicos, enfermeros y todos aquellos que tienen que ver con la atención. Bueno, ¿cómo es el comité de mejora? Como ustedes saben, es un comité multidisciplinario e independiente del hospital, digamos que debe depender directamente del hospital, de la dirección del hospital, digamos, todo el programa de trauma y asistentes administrativos son los responsables y la participación de todo el equipo tiene que entender la importancia que tiene la discusión de los casos para ver cómo se puede aprender de los errores y de las complicaciones. Bueno, para esto hay que documentarlo. Esta es una propuesta sacada de la guía para mejorar la calidad de la Organización Mundial de la Salud del año 2009. Pero bueno, nosotros lo podemos hacer directamente también desde el registro, que es identificar el caso, revisar el caso, preparación del caso para el Ateneo de Mortalidad y registrar el Ateneo de Mortalidad. O sea que dentro del registro queda registrado que el paciente se atendió y, por ejemplo, aquí se puede ver cómo entre el año 2013 y 2015 una de las instituciones disminuyó la mortalidad prevenible de 34.2 a 16.7. Estos son los datos importantes que hay que tener en cuenta. Los Ateneos incluyen la discusión de las muertes y las complicaciones y son un medio para fortalecer la mejora de la calidad, y eso uno tiene que enfatizar lo que la importancia de la periodicidad. Y los paneles revisores de muerte prevenible es tomar un paciente que falleció y dentro de ese paciente que falleció evaluar si tuvo que ver con el transporte, con la evaluación temprana, con las intervenciones quirúrgicas apropiadas. Por ejemplo, como decíamos antes, el paciente tiene un traumatismo de cráneo y tuvo una intervención quirúrgica, una tomografía computada más allá de las 2 horas, o tuvo una intervención quirúrgica más allá de las 4. En fin, todas estas cosas, o por ejemplo, los pacientes que fallecen por hemorragia, sobre todo con hemorragias compresibles u obstrucción de la vía aérea, que son cosas absolutamente previsibles y prevenibles. Y el objetivo del panel de revisión es combinar los datos para evaluar si las potenciales mejoras pueden prevenir la mortalidad. Por supuesto, ¿de dónde sale todo esto? De la historia clínica, de la información prehospitalaria. La información prehospitalaria no siempre se tiene porque casi siempre hay como un compartimiento estanco entre lo prehospitalario y el hospital, cosa que debería mejorarse, que debe ser un continuo, tendría que haber información que llegara. Hoy se puede hacer en tiempo real desde un celular. Otros registros que se pueden tomar, los certificados de función y los registros de autopsia, en algunos casos en que se puede acceder, y las entrevistas de los que están involucrados, ¿no? Multidisciplinario, reunirse rutinariamente. Ustedes piensen que este panel es diferente del equipo del Ateneo de Morbilidad y Mortalidad, porque ahí se presenta un caso clínico y aquí se analiza un paciente con respecto sobre todo a la prevenibilidad del fallecimiento. Bueno, por supuesto, multidisciplinario, como habíamos dicho, y esto tiene que ver con selección y entrenamiento del panel, organización, tiempo y lugar de reunión. También estos tienen que ser en tiempos específicos. Cómo se presentan los datos, bueno, ya lo vimos antes, cómo uno puede ver los datos, sobre todo cuando se tiene un registro adecuado, donde se puede tener la hora estimada, la hora de llegada, el tiempo transcurrido, por ejemplo, el tiempo transcurrido hasta la primera transfusión, eh, el tiempo desde la escena hasta el quirófano. Es un tiempo muy importante porque está claramente demostrado que los pacientes disminuyen la mortalidad globalmente cuando disminuyen los tiempos de acceso al quirófano desde el tiempo de la escena. O sea que hay paciente que está sangrando, que tiene una hemorragia no compresible, es decir, aquella, por ejemplo, una lesión transfixiante de tórax por una herida de bala, su sobrevida se juega en el tiempo que tarda desde la escena hasta el quirófano. Y esto es importante porque son datos, son filtros que se llaman los filtros de auditoría. Bueno, ¿cómo se prevén los datos? Aquí aparece la primera definición. ¿Cómo pueden ser las muertes? Puede ser prevenible, puede ser potencialmente prevenible, puede ser no prevenible, y puede ser no prevenible, pero que la atención podría mejorarse. ¿Qué significa esto? Significa que si un paciente tuvo una hemorragia que no fue controlada adecuadamente, por supuesto que es prevenible. Si el paciente tuvo una hemorragia que fue controlada, pero tardó 4 horas en ir al quirófano, bueno, esto es potencialmente prevenible.
Cuando el paciente tiene lesiones severas, que se hizo todo lo que se tenía que hacer y no se puede modificar nada, parecería ser no prevenible totalmente, pero existe el extracápite que es no prevenible, pero donde la atención todavía puede mejorarse porque quizás de ese paciente surta alguna mejora que podría a su vez mejorar la performance. Bueno, quizás acá la gran discusión es si los pacientes del equipo de salud tendrían que participar o no cuando tuvieron que ver en el fallecimiento del paciente. Pero lo más importante de esto es hacerlo con respeto y sobre todo que aquí lo más importante es objetivar las mejoras pasibles de la investigación y no culpabilizar innecesariamente a las personas. Si las personas tienen que tener responsabilidad para saber qué cosas tienen que modificar a partir de la decisión que tomaron. Bueno, aquí están los distintos tipos de deficiencias, la vía aérea, el tubo de tórax, la demanda de tratamiento, todo lo que habíamos dicho con respecto a dónde esto se produce. Registros adecuados de los datos. Como ustedes ven, si no hay datos no se puede hacer mejor la calidad. Por eso importa tanto que uno tenga el registro disponible como para tomar los datos para presentar en el Ateneo. Bueno, aquí están las diferencias entre complicaciones, efecto adverso, error, eventos centinela, filtro de auditoría, que no vamos a hablar porque esto seguramente ya lo han comentado en otras charlas. Lo que sí es importante es que las complicaciones que tienen que estar estratificadas, que uno tiene que tener una definición de complicaciones, y también de eventos adversos y de errores, ¿no? Porque, digamos, que son indicadores que se monitorean, deben ser monitoreados en forma rutinaria para identificar si están alcanzando los estándares. ¿No? Y, por supuesto, en todas las áreas. Y el evento centinela, que son los eventos centinela, son errores que produjeron la muerte o un impacto importante en la salud de las personas, son justamente indicadores para los que un solo caso justifica que se haga una revisión, porque para que pase eso, algo tuvo que haberse hecho mal. Bueno, por supuesto que tiene tiempo requerido por el personal tiene que dedicarse a esto, entonces aquí aparecen, digamos, cuáles son la búsqueda que debe hacerse, si cuánto se tardó en la escena, si hubo reporte ausente de los servicios de emergencia, si faltan ítems esenciales en los datos hospitalarios, por ejemplo, si se hizo compresión del sangrado, si se utilizó la técnica de de bleeding, la adecuación del triaje de los procesos de transferencia, cuando el paciente ingresa al departamento de emergencia, si la respuesta del personal fue oportuna en tiempo, digamos, no es que se tardó mucho en acceder al paciente, los pacientes con GLASO menos de 13 y sin tal de cerebro entre las primeras 2 horas, si el paciente tiene GLASO menos de 8 y no tuvo tubo endotraqueal, en fin, todas estas cosas, y los tiempos quirúrgicos, como decía, ¿no? Pacientes con lesiones abdominales sin la laparotomía dentro de la primera hora, o el retraso en la realización de la laparotomía de 4 a 24 horas, la craniotomía, la cirugía abdominal, el retorno no planeado al quirófano. Como ustedes ven, hay toda una serie de cosas que surgen de lo que se puede revisar, como por ejemplo el paciente que requiere reintubación, la muerte por trauma con ISS bajo, como les había dicho, menos 16, equipos compartidos con otros servicios, sin posibilidad de disponibilidad inmediata. Sobre todo aquí está el tema de medicina transfusional o el tema de la necesidad de ventiladores o de calentadores de líquido y resultados inesperados, como por ejemplo infección de heridas o trombosis venosa profunda, que hay que ver si son secundarias a la enfermedad o son el resultado de un efecto adverso, ¿no? Y aquí aparecen otros ejemplos que hay que tener en cuenta, por supuesto, que tienen que estar codificados adecuadamente. ¿Cómo se hace el seguimiento? Bueno, los errores habitualmente tienen que ver error en el diagnóstico, error en la intención, error en la ejecución, y esto permite muchas veces saber cómo se hace la corrección adecuada. Bueno, aquí están las definiciones que no nos vamos a ocupar de errores, que les recomiendo que ustedes revisen. Y como decíamos antes, el evento centinela es el evento adverso severo con resultado particularmente malo, que requiere una investigación inmediata y profunda de las circunstancias. Y después aquí está la combinación de error y evento adverso para que uno pueda orientarse hacia cómo evaluar el problema. Y estas técnicas, por supuesto, de mejora de calidad incluyen los indicadores, las complicaciones, los errores, los eventos adversos y los eventos centinela en conjunto. Así que estas técnicas requieren recursos más importantes como tiempo personal para la colección de datos. Fíjense que todo se basa en tener datos adecuados. Las otras estrategias que tienen que tener es guías guías, vías de acción y protocolos mejorados, educación dirigida, acciones para miembros específicos, si hay que hacer algún reentrenamiento. Si, por ejemplo,
se tardó, digamos, en el acceso a la vía aérea. Bueno, quizás sea conveniente que esas personas que tuvieron dificultad en el acceso a la vía aérea hagan un curso avanzado de vía aérea. Los recursos, instalaciones o comunicaciones mejoradas, es decir, cuánto se tarda en que el paciente ingresa hasta que hemoterapia o medicina profesional se entera de que tiene que preparar las unidades. Y bueno, aquí aparece, digamos, nosotros estamos trabajando justamente en un índice de mejora de la calidad basado en todos estos elementos para ponerles un valor a cada uno. Estamos tratando de validar los puntos de corte como para poder evaluar si los programas de mejora de la calidad en trauma en los hospitales son adecuados. Bueno, esto ya lo vimos la vez pasada, que es los datos que surgen del registro, los datos de acuerdo al tipo de mecanismo lesional y al tipo de estadía, cirugías, transfusiones, complicaciones, imágenes. La cantidad de pacientes que reciben al menos una unidad de glóbulos rojos, pero esto además de ser importante, también importa cuánto tiempo se tardó en recibir la primera unidad de glóbulos rojos, la sobrevida ajustada por riesgo, esto es fundamental. Si ustedes se fijan aquí, como habíamos dicho, mortalidad esperada y mortalidad observada, tiene que ser 1. Si es más de 1, quiere decir que la mortalidad esperada, eh, o digamos, si la mortalidad observada es mayor que la mortalidad esperada, quiere decir que hay cosas que se pueden hacer, como se ve aquí. Estos pacientes, estas instituciones tienen una mortalidad ajustada por riesgo, una sobrevida, en este caso particular ajustada por riesgo, más baja, con lo cual necesita claramente la mejora de la calidad para ver por qué se produce. Esto permite sacar los datos de la historia clínica, porque esto es una sumatoria de los TRIs de todos los pacientes al ingreso, y lo que permite saber. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, yo tengo una mortalidad, tengo un paciente que falleció con una mortalidad ajustada al 90%. ¿Eso siempre es responsabilidad de la institución porque se trabajó mal o es responsabilidad de que se categorizó mal al paciente y se subestimaron lesiones que habrían disminuido la probabilidad de sobrevida? Bueno, estas son las cosas que surgen del análisis de los pacientes cuando uno hace los centenares de mortalidad y los comités de evaluación de probabilidad de sobrevida. Bueno, aquí está el tema más importante que habíamos dicho, que es el tema de la importancia de la capacitación, que es el tema de las becas, y sobre todo cómo la relación que hay entre la disminución de la mortalidad prevenible eh, está vinculada también con la capacitación, porque esto permite trabajar a dos puntas. Primero, evaluar la mortalidad prevenible, y segundo, a partir de ahí, ver qué grado de necesidad en la capacitación existe. Esto es un monitoreo, esto no es para que lo vean, sino para que se vea globalmente, digamos, el panorama de cómo se puede evaluar en los hospitales el vínculo que hay entre el sistema central y los hospitales para saber qué, por ejemplo, qué es lo que se necesita, si se completaron los datos, qué otros datos hay. Y esta es una evaluación que hicimos con los 10 cursos del año 2017 al 2022, ¿no es cierto? Comparamos el 2010 al 2016 con el 2017 y 2022, y ustedes van a ver que a partir, digamos, del registro de datos, hubo disminuciones en la mortalidad prevenible, en los eventos adversos, en los datos completos del trauma revisado, que es la presencia en la historia clínica, en el registro de la frecuencia respiratoria, del score de Glasgow y de la tensión arterial. Y aquí está en total y en particular, y después cómo es la sobrevida de los pacientes con 20% de mortalidad prevenible, 16% y 75%, y aquí ustedes ven cómo aparecen los datos. De la misma manera que los puntos del ISS, los cuantos pacientes tuvieron un ISS 916, que fue un poco más alto, digamos, en esta última serie, y la mortalidad cruda que es de 8 bajó a 7.7% y que no hubo diferencia significativa. Mortalidad cruda no quiere decir nada, porque esto depende claramente del porcentaje de sobrevida esperado para este grupo. Puede ser alta, baja, pero eso depende fundamentalmente de lo que significa la mortalidad esperada. Y aquí tienen ustedes más fácil para ver, digamos, cómo estos valores subieron, que son los datos en el registro, estos valores bajaron, como son las complicaciones y eventos adversos, y esto es la mortalidad prevenible que bajó, excepto para la que tiene más del 75% de sobrevida. Este es otro tema importante que yo quisiera, para ir terminando, que es dónde se produce la mortalidad de los pacientes traumatizados en nuestro país. Y ustedes fíjense que hay un 25% que lo hace en el domicilio, 34% en otros lugares, y solamente menos de un 40% en las estructuras de salud.
O sea que, como siempre se dice, de los pacientes traumatizados, el 60% fallece en la etapa prehospitalaria y de los que sobrevive, el 60% fallece en las primeras horas, fundamentalmente por el tema de la hemorragia. Y aquí se ve claramente lo que habíamos dicho de cuántos pacientes fallecen en el domicilio, cuántos pacientes fallecen en otros lugares y cuántos pacientes fallecen en las instituciones de salud. Por lo cual, digamos, dentro de las 8 causas principales, analizado por transporte, ahorcamiento, arma de fuego, otros motivos penetrantes, ahogamiento, bla, 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 ahí se ve claramente que ustedes pueden analizar, digamos, el lugar de muerte para cada una de esas patologías y en líneas generales, como decíamos, aquí tienen los rangos etarios, ¿no? De 0 a 14, la mayor cantidad de pacientes fallece en el sistema hospitalario, fundamentalmente porque tienen lesiones de baja severidad. En cambio, para otros, los pacientes, sobre todo en el domicilio y otros lugares, en pacientes de más edad. No, estas guías quiero insistir con este tema, que es el tema de la hemorragia, ¿no? La hemorragia es la principal causa de muerte de los pacientes y sobre todo la principal causa de muerte prevenible. Y esto me parece que hay que trabajar porque hay que asegurar que el paciente que tiene una hemorragia llegue en tiempo y forma, o al quirófano si es no compresible, o se comprima lo más rápidamente posible. Y para esto justamente aparecen las guías. Las guías son declaraciones de consenso o producciones de las instituciones académicas nacionales e internacionales para asistir en la toma de decisiones y enfocarse en el diagnóstico. Y lo mismo, las vías de acción y los protocolos que expanden las guías de prácticas y cada uno de los hospitales tiene que tener un manual de procedimientos y este manual de procedimientos debe actualizarse en base justamente a estas guías. Y fundamentalmente los protocolos son específicos de la institución. Hay instituciones que pueden tener un protocolo específico para determinado tema y que, por ejemplo, la utilización de rebotes, es un balón intraórtico que se coloca en los pacientes que tienen traumatismo abdominal o pelviano severo, que podría ser una línea de trabajo, como pasa, por ejemplo, en Colombia, en la Universidad, en el Hospital del Valle de Lili, donde se tiene una amplia experiencia en la utilización de rebote en pacientes con traumatismos graves de abdomen y de pelvis. Y la educación dirigida como parte de las estrategias correctivas, que, bueno, como habíamos dicho, son todas las instancias donde se puede hacer. Esto es un continuo que uno tiene que tener en cuenta para saber, por ejemplo, si el problema es que no se hace el control de hemorragia adecuadamente, que todas las personas tengan, por ejemplo, el stop de bleeding, que es algo que asegura que el paciente va a saber la diferencia entre lo que significa una hemorragia compresible y una no compresible. Y, por supuesto, asegurar la comunicación, la interacción entre los médicos, la calidad de atención, el asesoramiento, la formación adicional y cuando todo falla un cambio de privilegio, por ejemplo, si siempre falla con la misma persona en el mismo lugar, bueno, habrá que ver si esa persona lo tiene que estar en otro lado. Y después cerrar el ciclo, que es cómo la mejora de la calidad implica que el proceso o resultado ha sido medido nuevamente. Ustedes ven que siempre hay una medición continua, ¿no? Y estas cierres del ciclo son la parte esencial del programa de mejora de la calidad exitoso. Siempre hay que controlar todo esto que tiene que ver con lo que se hace. Y terminamos con esto nuevamente. La razón para recolectar, analizar y diseminar información sobre la enfermedad es controlarla. La recolección de análisis no debe consumir recursos sin seguir una acción. O sea, base de datos, calidad de los datos, comparabilidad de los datos, utilidad de los datos y, sobre todo, el análisis, digamos, y la mejora de la calidad siempre es el antes y el después de un dato confiable. Así que, bueno, sigamos trabajando juntos para salvar vidas entre todos y así nos vamos a asegurar, como decíamos antes, que la enfermedad de trauma se deje de ser la enfermedad negada de la sociedad moderna. Muchas gracias.